Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Hemos permitido que las bendiciones que el Señor nos ha dado nos alejen de Él? Hoy en día las personas se aterran cuando escuchan que Dios también reprende. Pues sí, eso es lo que está haciendo en el Evangelio de hoy, reprendiendo a un pueblo desagradecido que ha visto todos los milagros que Jesús ha hecho, pero que no han mostrado real arrepentimiento y no se han fijado realmente en su mirada en Dios. El Señor es un Padre bueno y todo Padre bueno ama con ternura y también corrige, aunque eso no nos guste. A nuestros hijos no les gusta ser corregidos, pero nosotros como padres sabemos que es necesario. Dios nos ama con un amor infinito y esa es la razón del Evangelio de hoy. ¿Cómo ha sido nuestra relación con el Señor después de recibir la bendición que nos ha dado? Vamos a analizarlo en los 3 puntos a continuación. Primero, si Dios ha obrado en mi vida, ¿qué espera Él de mí? Segundo, si Dios ha obrado en mi vida, ¿el milagro me ha acercado o alejado de Él? Y tercero, si Dios ha obrado en mi vida, ¿lo he dado por sentado? Primero, Dios ha obrado en mi vida, ¿qué espera Él de mí? Dice el Señor en su palabra hoy. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho gran parte de sus milagros porque no se habían vuelto a Dios. ¡Ay de ti, Corazín, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y ceniza. Cuando Dios obra en nuestra vida, el Evangelio de hoy nos dice que Él espera verdadero arrepentimiento y volver a Él. En el Antiguo Testamento, cuando alguien se arrepentía de sus pecados, como muestra de dolor y contrición, usaba ropa áspera y ponía ceniza en su cabeza. Cuando Jesús obró la sanación del paralítico, le dijo: «Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él nos perdona y obra su milagro en nuestra vida, pero a cambio nos pide real arrepentimiento y volver a Él. Dios restauró tu hogar y volviste con tu pareja, luego que se te perdonó una infidelidad. ¿Has seguido firme o has vuelto a caer en conversaciones que no honran tu matrimonio? Dios restauró tu economía. ¿Seguiste buscando de Él o usaste el trabajo como una excusa para decir que no tienes tiempo de volver a orar, a la comunidad o a la iglesia? Si Jesús ha obrado en nuestra vida, recordemos, Él espera verdadero arrepentimiento y que volvamos a Él. Mariana y Pablo habían pasado por crisis económicas muy difíciles. Su fe los ha sostenido, aunque han habido periodos en los que recibir ayuda de otras personas ha sido tan duro para ellos, especialmente para Pablo como principal proveedor de su hogar, que se ha visto tentado a dejar de seguir a Dios por no ver la bendición como él quería que llegara. No habían pagado el alquiler del apartamento donde vivían. Pablo en su negocio no vendía lo suficiente y tampoco conseguía trabajo. Pero de alguna manera recibían colaboración de su familia y amigos. Pablo, más que gratitud, sentía una profunda vergüenza, pues en sus padres era más valioso el que más tenía y ahora él no encajaba en ese concepto de valor. Esos pensamientos no le dejaban ver con gratitud la provisión que Dios les daba. Por su parte, Mariana seguía confiando en Dios. Ambos asistían con sus 4 hijitos a una pequeña comunidad católica. Allí, un día Pablo no pudo más y abrió su corazón y se descargó. Lloró porque se sentía impotente por no poder dar más como proveedor de su hogar. Ese día, quienes estaban allí oraron por él y por su familia.
Pablo había rechazado opciones de trabajo por sentir vergüenza de hacerlas, siendo estas legales. Para él era importante lo que la gente pensara, especialmente su familia. Se dio cuenta ese día que el orgullo le había impedido ver la bendición de Dios, que no era como él quería, sino como Dios se la daba. Su arrepentimiento lo hizo volver a Dios. Segundo, si Dios ha obrado en mi vida, ¿el milagro me ha acercado o alejado de Él? Pensemos cuando nuestros hijos nos piden algo con mucha insistencia, quizá durante muchos días, y eso nos conmueve y nos anima a darles eso que quieren. Cuando se lo entregamos, vemos la emoción en sus ojos. ¿Cómo nos sentiríamos si no se vuelven para dar las gracias y su emoción por el regalo los hace desobedecer a sus deberes y tratar mal a sus padres? Si estuvimos pidiendo a Dios que obrara en nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestra economía o cualquier área de nuestra vida, y efectivamente Él lo hizo, ¿qué ocurrió después? Teníamos problemas de salud, le pedimos a Dios que nos ayudara, ingresamos a un gimnasio, nuestra salud mejoró, pero con el pasar de los días el exceso de vanidad puso en riesgo nuestro matrimonio. Tenemos problemas económicos, le pedimos a Dios un mejor trabajo o que mejore nuestra economía. Dios nos concede el milagro, pero dejamos de orar o de asistir a la Eucaristía porque el exceso de trabajo no nos lo permite. Le pedimos a Dios una pareja y cuando ésta llega pensamos que él o ella es nuestra vida entera y nos olvidamos de Dios. Las bendiciones que recibimos hemos permitido que nos alejen o nos acerquen a Él. Si por alguna razón es la última, recordemos lo siguiente: mostremos real arrepentimiento y volvamos a Él. ¿Por qué? Porque la bendición no es más grande que quien la da, y quien la da también la puede volver a quitar. Con las bendiciones que el Señor nos da, busca que nuestro corazón esté realmente con Él, porque sabe que con Él estamos mejor. No es la bendición la que da la plenitud. Puede ayudar, pero no es todo, sino estar en su presencia. Bien lo decía el rey David en el Salmo 84, versículo 11. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Muchas personas con belleza, fama, dinero, con todo se sienten vacías e infelices, porque la felicidad finalmente no está en la bendición, sino en la relación con quien la da. Una ovejita fue rescatada y está nuevamente en el redil al cuidado de su pastor. Poco a poco esta ovejita va recuperando el amor y la confianza, pero esta confianza con el paso de los días empieza a transformarse en autosuficiencia. Poco a poco va sintiendo que está lo suficientemente bien para no necesitar más del pastor, así que toma la decisión de salir del redil. Siente que ella sola se puede cuidar y que lo del lobo ella lo puede manejar. Lo que no sabía la ovejita es que salirse de la cobertura de su pastor la haría presa fácil de un lobo disfrazado de oveja. Siempre vienen consecuencias naturales de nuestras acciones. Días después, Pablo vio respuesta en sus oraciones y encuentra un trabajo que se ajustaba a sus expectativas y empieza a progresar económicamente. Poco a poco fue pagando deudas y él y su familia se sentían muy bendecidos. Siguieron orando juntos e iban a la Eucaristía. Meses después, Pablo se enteró de la posibilidad de ser promovido en su empresa, pero según recomendaciones de sus amigos, era mejor echarse al bolsillo al jefe, es decir, compartir otros espacios fuera del trabajo. Así que empezó a asistir a reuniones donde había licor y empezó a llegar borracho los fines de semana. Dejó de orar con su esposa diciendo que tenía mucho trabajo y muchos compromisos laborales. También dejó de asistir a la Eucaristía los domingos. Su esposa constantemente le decía que si tenía que acceder a un mejor cargo en su empresa, así no valía la pena. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma?, le decía. Además, con el dinero que estaban ganando alcanzaban a solventar lo necesario. Pero Pablo no escuchó a su esposa. Tercero, si Dios ha obrado en mi vida, ¿lo he dado por sentado? Dice el Señor en su palabra: y tú, Cafarnaúm, crees que serás levantada hasta el cielo, bajarás a lo más hondo del abismo. ¿Qué es dar por sentado a Dios? En alguna forma a todos nos ha pasado que nos acostumbramos a orar, vamos a la Eucaristía pensando en otras cosas, rezamos el rosario y quizá no meditamos en él, vamos haciendo todo por rutina y nos desconectamos. Pero asumimos que estamos bien solo por hacer algunas prácticas de piedad. La gente en Cafarnaúm sentía que era lo suficientemente religiosa como para subir a Dios.
pero más bien eran orgullosos y estaban dando por sentado a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Nos cuesta vivir la fe que profesamos, nos cuesta hacer vida lo que aprendemos y no cambiamos nuestra realidad, por ende nos secamos. Por eso vivimos días en los que podríamos rezar e ir a misa, pero en casa ser unos completos ogros. Recordemos, Dios nos llama a vestirnos con ropas ásperas y ceniza, es decir, a arrepentirnos verdaderamente y a volver a Él. Si normalmente respondemos de forma tosca a nuestra pareja y nuestros hijos, vistámonos de Sicilio entregándole a Dios el sacrificio de cambiar y volvamos a Él. Tengamos tiempos de oración a solas con Él, en los que realmente vaciemos nuestro corazón y le pidamos que nos dé fortaleza para cambiar. Pablo creía en Dios, había visto sus milagros en su vida, pero en el fondo sentía que todo había sido gracias a su esfuerzo, que Dios dio la posibilidad, pero que él tenía que seguir abriéndose camino. No pensaba que estuviera haciendo mal, finalmente lo hacía por su familia. A veces le hablaba a sus compañeros de trabajo de Dios y recomendaba a la comunidad católica a la que hacía días él mismo había dejado de asistir. A veces, y casi dormido, rezaba con su esposa. Ahora la bendición que había recibido Pablo lo había llenado tanto que había sacado a Dios de su vida dándolo por sentado. Días después fue asignado al nuevo cargo que tanto anhelaba. Esa semana siguiente estaba muy emocionado y en su cargo debía firmar unos documentos de autorización. Él no se fijó en lo que estaba firmando. Días después sería despedido por un robo que se realizó en una de las bodegas de la empresa, producto de una autorización que él había firmado y del que se sospechaba era cómplice. La ovejita se fue y apareció un lobo vestido de oveja en el que la ovejita confió. Hipotecó su casa por un supuestamente buen negocio. Se dejó coquetear por quien supuestamente le ayudaría a verse bella. Buscó la plenitud en los placeres del mundo y al final se sintió usada, como un empaque, que usas y luego cuando ya no te sirve más, se bota. Allí estaba esa ovejita seca, enferma, sola, pobre, porque lo que tenía se le quitó. Y arrepentida, extrañó a su pastor, quien dejó a las 99 en el redil para ir a rescatarla. Tenemos un Dios tan misericordioso que basta con un corazón realmente arrepentido para ir a sacarnos del fango en el que nos metemos por creernos autosuficientes sin su cobertura. Pablo pudo ver lo que hizo. Se alejó de la cobertura del pastor y dio por sentado su presencia en su vida, lo que no le permitió ver las intenciones de quienes estaban alrededor. Pero buscó a Dios, esta vez diferente. Y aunque debía asumir la consecuencia de las decisiones tomadas, nuevamente se sintió amado y acogido por el Señor. Hoy Dios te dice, arrepiéntete de corazón y vuelve a mí. Él no quiere que nuestra alma se pierda ni en la tierra ni en el abismo. Oración. Mi Padre amado, hoy te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu corrección porque como Padre bueno quieres lo mejor para mí. He mostrado ingratitud cuando he permitido que la bendición me aleje de ti. Cuando he puesto por encima de ti el trabajo, el dinero, la familia, la salud, perdóname. Cuando me he salido de tu cobertura y he puesto mi pereza y comodidad por encima de mi gratitud hacia ti. Te necesito. Ahora entiendo por qué a veces nos sentimos secos. Gracias por tu amor de buen pastor que hoy una vez más con tu mensaje vienes a rescatarme. Hoy buscaré un espacio solas contigo en oración para consagrar mi corazón nuevamente a ti, mi Señor. Amén. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.